Buenas tardes en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas con 32 minutos del día de hoy, 21 de junio del 2024, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al secretario general haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, presidente, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes los magistrados Yolanda Pedrosa Reyes y Denise Adriana Porras Ferrero. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y secretarios de estudio y cuenta de la ponencia que intervienen el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos o decisiones que aquí se tomen. Secretario, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrado presidente, los asuntos para analizar en esta sesión pública, la totalidad de estos son a propuesta de usted y son los siguientes. El primero, se trata de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del juicio de la ciudadanía con número de expediente PSLP-JDC 43-2023. El segundo, corresponde al proyecto de resolución del juicio electoral con número de expediente PSLP-JE02-2024. El tercero, proyecto de acuerdo plenario de acumulación de los juicios de la ciudadanía con número de expediente PSLP-JDC 66-2024, PSLP-JDC 67-2024, y estos se acumularían al juicio de nulidad con número de expediente PSLP-JNE 24-2024. El cuarto, se trata del proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral con número de expediente PSLP-JNE 18-2024. El quinto, se trata del proyecto de acuerdo plenario de acumulación del juicio de la ciudadanía con número de expediente PSLP-JDC 70-2024, del juicio de la ciudadanía con número de expediente PSLP-JNE 23-2024 y del juicio de la ciudadanía con número de expediente PSLP-JDC 75-2024. En la lista de asuntos, magistrado presidente. Gracias, secretario. Una vez que se ha informado de los asuntos listados para esta sesión, el suscrito, magistrado presidente, con fundamento en los artículos 32 y 35 del reglamento interno, solicito a este pleno el retiro del asunto listado en la convocatoria de fecha 18 de abril del año en curso, consistente en el proyecto de resolución del expediente TSLP-JNE 18-2024, el cual fue previamente circulado por esta magistratura mediante oficio TSLP-PM VNJA 239-2024 de fecha 20 de junio del año en curso. Derivado de la solicitud efectuada, someto a su consideración, magistradas, la propuesta planteada. ¿Alguien desea realizar alguna intervención? No. De acuerdo con las manifestaciones vertidas por las magistraturas, al no haber objeción con el retiro del proyecto aludido, a efecto de que quede constancia del mismo, lo someteremos en votación económica levantando la mano. Secretario, por favor, haga constar el resultado de la votación del retiro del proyecto mencionado. Con su autorización, presidente, hago constar que el retiro del proyecto de referencia fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. De conformidad con la aprobación del retiro del proyecto de mérito, magistradas, pongo a su consideración el listado de asuntos, reiterando el retiro del proyecto citado, y si están de acuerdo con este, favor de manifestarlo en votación económica. Secretario, por favor, haga constar el resultado de la votación. Con su autorización, presidente, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el listado de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de acuerdo plenario del cumplimiento de sentencia del juicio de la ciudadanía con número de expediente TSLP JDC 43-2023. Como está a cargo de la ponencia de un servidor, de no existir inconveniente, se dará cuenta por conducto de la secretaria Gabriela López Domínguez. Buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado presidente. Con su autorización procedo a dar cuenta del acuerdo plenario que resuelve sobre el cumplimiento de la sentencia del juicio ciudadano TSLP/JDC/43/2023. Al efecto, mediante escrito de fecha 6 de junio de 2024, signado por el licenciado Walter Alfonso Espinosa Huerta, coordinador de asuntos jurídicos del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, en el cual da aviso al Tribunal Electoral que dio cumplimiento al fallo emitido el 16 de mayo de 2024 respecto al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con número de expediente TSLP/JDC/43/2023, mediante el cual
El tribunal en pleno determinó el no cumplimiento por parte del responsable, ordenándole a esta a dar cumplimiento de la sentencia de mérito y culminar el plazo de 15 días a partir de la notificación del presente acuerdo plenario el proceso legislativo respecto a la iniciativa presentada ante esa soberanía por la parte actora. Al respecto del citado oficio y de las constancias de este, se desprende que se efectuó la aprobación de los dictámenes recaídos en la iniciativa ciudadana promovida por el ciudadano José Mario de la Garza Marroquín, en cuya sesión efectuada el día 6 de junio del año en cita, el H. Congreso del Estado aprobó desechar por improcedente la iniciativa presentada ante la responsable el 26 de julio del 2022, culminando con ello el procedimiento de la iniciativa de reforma de leyes presentadas por el actor. Por tanto, es claro que dicha soberanía atendió lo ordenado en el punto resolutivo segundo de la multicitada resolución de fecha 16 de mayo de 2024, emitida por ese Tribunal Electoral a efecto de que el Congreso del Estado, a través de sus órganos internos, agotara el proceso legislativo conforme a las propuestas planteadas por el actor en la iniciativa ciudadana precisada. Por lo anterior, se infiere que se ha dado cumplimiento a los términos establecidos en la resolución de mérito de fecha 16 de enero de la presente anualidad de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Al no existir trámite pendiente por realizar, lo procedente es ordenar archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido. Es la cuenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? Entonces, por favor, secretario general de acuerdos, proceda a tomar la votación. Con su autorización, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Flores Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé la lectura de los puntos de acuerdo contemplados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí acuerda. Primero, se declara cumplida la resolución dictada por ese Tribunal Electoral el 16 de enero de 2024 del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TSLP/JS/43/2023 en atención a los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo. Segundo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Tercero, notifíquese personalmente al actor en el domicilio autorizado y mediante oficio anexando copia certificada de la presente resolución al Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí. Esta cuenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. En ese sentido, secretaria de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engroso correspondiente. Continuamos con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio electoral TSLP-JE02-2024, el cual también está a cargo de la ponencia de un servidor y se dará cuenta por conducto del secretario Jorge Antonio Esquivel. Buenos días, señoras magistradas y señor magistrado presidente. Con su autorización procedo a dar cuenta del proyecto de sentencia del juicio electoral identificado con la clave TESLP-JE02-2024, promovido por la licenciada Lidia Arguello Acosta en su carácter de representante del Partido Político Acción Nacional. Del escrito recursal se desprende que el partido actor señala que le genera perjuicio el comunicado emitido por la Secretaría Ejecutiva del CEPAC dentro del oficio número CEPC/SE/2413/2024, a través del cual se realiza de forma unilateral un cambio en el registro de planilla de mayoría relativa y lista de representación proporcional que el PAN registró para participar en el proceso electoral local que transcurre. Lo anterior porque, a su decir, la Secretaría Ejecutiva del CEPAC carece de las facultades de ley para tomar una determinación como la que se establece en dicho oficio, lo cual en su concepto evidencia una violación al artículo 16 de la Constitución Federal y 80 de la Ley Electoral del Estado. A juicio de este Tribunal Electoral resulta fundado, pero insuficiente, el primero de los agravios que hace valer la actora. El artículo 80, fracción 1, inciso G, menciona que entre las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva del CEPAC está la de recibir y despachar la correspondencia del Consejo. En el caso objeto de estudio, no se debe tomar en sentido literal el término despachar, el cual, según la Real Academia Española de la Lengua, significa resolver o tratar un asunto o negocio y es sinónimo de tratar, tramitar, diligenciar.
Lo anterior es así de que se deduce que del oficio número CEE-PC/SE/2413/2024 y del propio informe circunstanciado, que la autoridad responsable efectuó una interpretación errónea del numeral que invoca. Se afirma lo anterior toda vez que, aun siendo una atribución del secretario ejecutivo el despachar la correspondencia del Consejo, se debe entender que el despachar es hacia el interior del propio Consejo y no de manera unilateral y autónoma responder a la solicitud formulada por el accionante, dado que dicha Secretaría Ejecutiva depende del Consejo General del CEPAC. Ello en base a dicho proveído que fue dirigido al Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana, y la materia o la naturaleza de la solicitud formulada está relacionada con la atribución de registrar las planillas y las listas de candidaturas a integrar los ayuntamientos. Esta autoridad jurisdiccional considera que lo correcto debió haber sido que el secretario ejecutivo de dicho organismo lo hubiera diligenciado al Pleno del Consejo General del CEPAC, porque el escrito del promovente así fue dirigido, para que este último, en uso de sus facultades y atribuciones, determinara la forma y por conducto de quien se daría respuesta a la solicitud planteada por el promovente. Por tanto, se considera que al dar respuesta al PAN por una autoridad no facultada se generó una afectación de los principios de legalidad y certeza jurídica de los que se duele en su escrito de demanda la promovente. De ahí que el primer agravio devenga como fundado. Sin embargo, el agravio que aquí se ha declarado como fundado resulta insuficiente para alcanzar la pretensión del actor. Ello en virtud de que, tal y como se advierte en el anexo 1 del acuerdo CG/2024/JUN/321, el Partido de Acción Nacional obtuvo una votación de 1.13% de la votación total emitida en el municipio de Gilitla, San Luis Potosí, por lo que se puede concluir que dicho partido, con independencia de una u otra fórmula postulada, no tiene derecho a recibir regiduría alguna por el principio de representación proporcional, pues no alcanzó el 2% necesario para tener derecho a participar en la asignación de la ley, tal como lo establece el artículo 402 en su fracción 1 de la Ley Electoral del Estado. De ahí que a ningún fin práctico conduce a revocar el presente asunto, atento a que el PAN no tiene derecho a regiduría de representación proporcional. En mérito de lo expuesto, se vuelve innecesario el estudio de los restantes agravios donde la parte actora alega cuestiones de fondo relacionadas con el sentido de la respuesta de fecha 31 de mayo emitida por el secretario ejecutivo del CEPAC, toda vez que los agravios son consecuencia fáctica del primero. Es la cuenta, señora magistrados y señor magistrado presidente. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? No. Entonces, por favor, secretario general de acuerdos, tome la votación. Por su autorización, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su permiso, magistrados, procedo a dar lectura de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer del juicio electoral TESLP/JE/02/2024, interpuesto por el Partido Acción Nacional a través de la licenciada Lidia Arguello Acosta. Segundo, el primer agravio esgrimido por el Partido Acción Nacional a través de su representante propietaria, licenciada Lidia Arguello Acosta, en su escrito inicial de demanda dirigido a controvertir la respuesta contenida en el oficio número CEEPC/SE/2413/2024 de fecha 31 de mayo de 2024, asignada por el maestro Mario Eugenio Blanco Martínez en su carácter de secretario ejecutivo del CEPAC, resultó fundado pero insuficiente. Tercero, se confirma el oficio número CEPC/SE/2413/2024 de fecha 31 de mayo de 2024, signado por el maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez en su carácter de secretario ejecutivo del CEPAC, mediante el cual da respuesta a la solicitud planteada por el Partido Acción Nacional de fecha 7 de mayo de 2024. Cuarto, se combina la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que en futuros casos análogos al aquí resuelto proceda conforme a lo aquí razonado. Quinto,
Notifíquese en los términos señalados en el considerando 6 de esta sentencia. La cuenta, señora magistrada, señor magistrado presidente. Gracias, secretario. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. Siendo así, secretario de Estudio y Cuenta, proceda a realizar el englose correspondiente. Pasamos al análisis del tercero de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario de acumulación de los juicios ciudadanos con números de expedientes TSLP JDC 66-2024, TSLP JDC 67-2024 y el juicio de nulidad con número de expediente TSLP JNE 24-2024. De igual manera, también está a cargo de la ponencia de un servidor, por lo que se dará cuenta por conducto del secretario Enrique Davince Álvarez Jiménez. Buenas tardes, señoras magistradas y señor secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente. Con su autorización doy cuenta con el proyecto plenario a dictarse en los expedientes Juicio Ciudadano 66 de 2024, Juicio Ciudadano 67 de 2024 y el Juicio de Nulidad Electoral 24 de 2024. En el proyecto que se pone a su consideración se propone acumular los expedientes el Juicio Ciudadano 67 de 2024 y el Juicio de Nulidad Electoral 24 de 2024 al Juicio Ciudadano 66 de 2024 por ser este último el más antiguo. Ello en virtud de que existe identidad en los actos impugnados, pues se refieren a impugnaciones que controvierten el dictamen pronunciado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el día 9 de junio de 2024, referente a la asignación de regidurías de representación proporcional para la conformación del Cabildo del municipio de Río Verde, San Luis Potosí, por el periodo 2024-2027. Por ello se estima que, como se razona en el proyecto, se configura la hipótesis normativa de acumulación establecida en el artículo 17 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. El precepto dispone la posibilidad de acumular juicios cuando, dentro de las demandas incidentes, se combata el mismo acto de autoridad. En ese sentido, para evitar resoluciones contradictorias dentro de los juicios, lo procedente es que se lleve a cabo la acumulación planteada. Les cuento. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? Si no es el caso, secretario general, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos de acuerdo contemplados. Primero, resultó procedente la acumulación oficiosa planteada, por lo que los expedientes TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2024, y el expediente TSLP, diagonal JNE, diagonal 24, diagonal 2024, deberán acumularse al Juicio Ciudadano TSLP, diagonal JDC, diagonal 66, diagonal 2024, por ser este último el de mayor antigüedad. Segundo, notifíquese. Son los dispositivos. Gracias, secretario. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Siendo así, secretario de Estudio y Cuenta, procede a realizar el englose correspondiente. Terminamos con el análisis del cuarto de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario de acumulación del juicio de la ciudadanía con número de expediente TSLP JDC 70-2024, del juicio de nulidad con número de expediente TSLP JNE 23-2024 y del juicio de la ciudadanía con número de expediente TSLP JDC 75-2024. Este también está a cargo de la ponencia de un servidor, por lo que se dará cuenta por conducto del secretario Jorge Antonio Esquivel. Buenas tardes, señor magistrado y señor magistrado presidente. Con su autorización procedo a dar cuenta del proyecto de acuerdo plenario de acumulación relativo a los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificados con las claves TESLP, diagonal JDC, diagonal 70, diagonal 2024 y TESLP, diagonal JDC, diagonal 75, diagonal 2024, así como del juicio de nulidad electoral identificado con la clave TESLP, diagonal JNE, diagonal 23, diagonal 2024. En este proyecto de acuerdo se propone la acumulación de los expedientes de mérito en razón de que se recibieron a trámite 3 medios de impugnación que guardan identidad en cuanto al acto impugnado y autoridad que lo emite. El primero de ellos fue el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 70, diagonal
2024, promovido por la ciudadana Fabiola Montserrat Segura Gutiérrez en su carácter de candidata a sexta regiduría de representación proporcional postulada en la lista por el Partido Acción Nacional para la elección municipal de la ciudad de San Luis Potosí para el periodo 2024-2027, en contra de la resolución del recurso de revocación de fecha 20 de mayo de 2024, en la que se declara procedente el registro de la planilla de mayoría relativa, así como la lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional propuesta por el Partido Movimiento Ciudadano, acto emitido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, asunto que fue turnado a la ponencia del secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente Víctor Nicolás Juárez Aguilar. El segundo de ellos, relativo al juicio de nulidad electoral, expediente TESLP/JNE/23/2024, promovido por el ciudadano Jorge Alberto Escudero Villa, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, refiriendo como acto impugnando la ilegal asignación de regidurías por el principio de representación proporcional del municipio de San Luis Potosí. Por último, el tercero de ellos, relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, expediente TESLP/JDC/75/24, promovido por el ciudadano Jorge Alberto Zavala López en su calidad de candidato a regidor de representación proporcional propietario en la fórmula número 1 de la lista de regidurías de representación proporcional por el Partido de la Revolución Democrática de la capital del estado de San Luis Potosí, señalando como autoridad responsable al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y refiriendo como acto impugnado el acuerdo CG/2024/JUN/321 emitido por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se asigna a los partidos políticos y a las candidaturas independientes las regidurías de representación proporcional que les corresponden en cada uno de los ayuntamientos, y se integraron las planillas de los 58 órganos municipales para el periodo 2024-2027, asunto que fue tomado en la ponencia del secretario de Estudio y Cuenta en función, el magistrado y presidente Víctor Nicolás Juárez Aguilar. Los mencionados medios de impugnación guardan identidad respecto al acto de autoridad combatido, pues en las tres se controvierten en asuntos relacionados con la asignación de regidurías de representación proporcional del ayuntamiento de San Luis Potosí, efectuadas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante el acuerdo CG/2024/JUN/321. En tal sentido, se estima que se configura la hipótesis normativa de acumulación establecida en el artículo 17 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, pues tal precepto dispone la posibilidad de acumular expedientes cuando dentro de las demandas atinentes se combate el mismo acto de autoridad, lo que en la especie ocurre, tal y como se ha expuesto en líneas anteriores. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Justicia Electoral, 32, fracción 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral y 73 y 74 del Reglamento Interior de este Tribunal, resulta procedente la acumulación, por lo que los expedientes TESLP/JNE/23/2024 y TESLP/JDC/75 deberán acumularse al expediente TESLP/JDC/70/2024 por ser este último el de mayor antigüedad. Es la cuenta, señora magistrada, señor magistrado presidente. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? En ese sentido, secretario general, procede a tomar la votación. Pero, sí, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones del magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos de acuerdo contemplados. Con su permiso, señor magistrado y señor magistrado presidente, procedo a dar lectura de los puntos de acuerdo. Primero, resultó procedente la acumulación planteada, por lo que los expedientes TESLP/JNE/23/2024 y TESLP/JDC/75 deberán acumularse al expediente TESLP/JDC/70/2024 por ser este último el de mayor antigüedad. Segundo, notifíquese. Es la cuenta, señoras magistradas y señor magistrado presidente.
Gracias. Leídos los puntos de acuerdo, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Si no es el caso, secretario de Estudio y Cuenta, proceda a realizar el engrose correspondiente. Secretario General, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrado presidente, el informe que acorde la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión dándose por concluida a las 13 horas con 58 minutos del mismo día de su inicio. Gracias. Gracias.